Hola, hola, bienvenidos a Una vida con propósito. Bienvenidos a esta nueva sesión, a una perspectiva desde la eternidad, deseando que donde te encuentres recibe un cálido abrazo de mi parte y enhorabuena que estés en esta sesión, ya sea en vivo o lo escuches desde la comodidad donde te encuentres. El día de hoy vamos a estar hablando un tema súper importante para las personas que estamos en el camino de la trascendencia, estamos buscando manifestar nuestra visión, nuestra misión y sobre todo vivir con propósito. El tema de hoy es desafiando los estereotipos, es decir, a nivel mm, físicamente la mayoría de la humanidad pues tiene ciertos estereotipos o creencias acerca de un tema, ¿verdad? En este caso vamos a estar desafiando los estereotipos que tienen que ver acerca de vivir una vida en santidad. Muchas veces de nosotros vivimos o nos cuestionamos mucho si estamos viviendo una vida de manera correcta o si estamos basando nuestra vida en valores cimentados en las leyes universales o basados en la luz o basados en Dios o que nuestros pilares estén bien fundamentados en la paz interior y sobre todo sirviendo a la humanidad con amor. Entonces, tenemos quizá estereotipos que la santidad solamente la ejercen un cierto tipo de personas o que nosotros no somos capaces o no tenemos acceso a esa santidad. Santidad desde un punto de vista religioso o bíblico, como lo quieras llamar, tiene que ver con la separación de lo perfecto a lo imperfecto, ¿no? Entonces, eh, más allá de hablar de formas, vamos a hablar que la santidad es vivir de una manera correcta y en comunión con nuestro ser superior. Recordamos que en los talleres que doy de manera presencial o en vivo, siempre hablo que los talleres que doy están dirigidos a las personas que están emprendiendo en sus vidas. Emprender para mí no significa que emprendas solamente un negocio o inicies un trabajo nuevo. Para mí emprender es tomar una decisión desde tu corazón alineado con tu mente, cuerpo y espíritu. Emprender es tomar la iniciativa de algo. Obviamente, quizá en un negocio, en un trabajo, en una relación, en salud o en un cambio radical que tú quieras hacer en tu vida. No sé si has escuchado la palabra metanoia, pero esta palabra lo que significa es que cambies radicalmente tu mentalidad. Esto quiere decir que cambies todo tu sistema de creencias y que tengas un cambio radical tanto en mente, cuerpo y espíritu. Entonces, la santidad para mí está encaminado a eso, a la metanoia, a que tú eh, tengas acceso a esa santidad, no como quizá ese estereotipo que quizá yo también en su momento, que solamente unos cuantos son los elegidos y que tienen ese poder de convertirse en santos. Realmente convertirse en santo es aspirar a lo perfecto. Y aspirar a lo perfecto significa llevar una vida recta. Entonces, espero que toda esta sesión te haga mucho sentido. Lo voy a dar con mucho amor para ti, donde quiera que te encuentres. Espero que lo escuches hasta el final y que ya sea por un mensaje o si tienes acceso a mi página web, me mandes un correo pues diciendo o saludándome de cómo te está yendo con estas sesiones. Mi nombre, me presento, soy Maite Melo. Apenas tomé la decisión de empezar a subir algunas de las sesiones que pues doy a lo largo de los talleres. El más reciente, Una vida con propósito, sanar para fluir. Y pues me atreví a subir estos videos pues ya más en forma a YouTube. Así que bienvenidos, disculpen si en algún momento me trabo o utilizo alguna muletilla. Estoy dando mis primeros pasos para que yo comparta con amor todo lo que
a lo largo de todos estos años he vivido por experiencia, por conocimiento, por entorno, por mentores y sobre todo por experiencia. Así que bienvenidos nuevamente a esta sesión que es para ti, pensada para ti y con la visión de que tu despertar ocurra aquí y ahora y que vivas en trascendencia, que vivas en la eternidad. La eternidad es aquí en el presente. Entonces hemos estado hablando que el tiempo es lo que define de la manifestación o lo que diferencia de la manifestación, pasado, presente y futuro. El pasado es como pues algo que podemos modificar si vivimos en el aquí y en el ahora, al igual que nuestro futuro, pero no lo vamos a modificar de manera positiva si estamos pensando en un sistema de creencias que quizá lo tenemos viciado o quizá lo tenemos intoxicado. Así que la metanoia efectivamente es ese cambio de radical de mentalidad. Así que espero te haga mucho sentido lo que veamos. Voy a ser muy breve para que todo lo que tú atiendas en esta sesión lo apliques. Recuerda que la visión que yo tengo hacia contigo es que, pues, aprendamos del conocimiento, pero ese conocimiento debemos de aprenderlo y el aprendizaje es activo, ¿verdad? Entonces siempre es esa parte teórica, la práctica y la manifestación o el resultado. Entonces todo se da en uno y se puede dar en el aquí, en el ahora, si tu corazón, si tu mente y si tu espíritu está alineado y si tú me das la confianza y te agradezco de antemano de que escuches estos temas y que los apliques para tu trascendencia. Así que esta sesión está repartida en varios temas importantes, una pequeña introducción que es la que hace ratito les di y el segundo tema son ver tres diferentes perspectivas que tenemos de la santidad. Vamos a hablar sobre 3 bloques de impacto. Cada bloque está segmentado con preguntas para que nosotros nos cuestionemos y reflexionemos cómo es que estamos llevando nuestra vida. En la práctica vamos a estar hablando sobre cómo podemos llevar esa santidad en nuestro día a día y con lo que estamos haciendo. Y por último, vamos a hacer una oración consciente tú y yo para que todo lo que hablemos y todo lo que hemos visto en sesiones pasadas, pues lo pongamos en práctica y lo manifestemos con nuestro ser y con nuestro entorno, ¿ok? Entonces, pues dando el contenido, vamos a comenzar con esta pequeña introducción todavía, de la abstención a la acción. La idea central de la sesión es que entiendas que la santidad no se trata solo de lo que no haces o evitar el pecado. Recuerda que el pecado, dejando de un lado el tema bíblico o el tema religioso, el pecado es atentar con tu ser superior, es violar esa verdad que reside en tu corazón. Pecar esa sombra que quizá, más bien que todos tenemos y que no es mala, que nos hace cuestionarnos, pero cuando seguimos un patrón negativo hacia esa sombra, es decir, a lo mejor con nuestra salud o procrastinamos o, por ejemplo, tenemos metas y pues los hábitos son muy diferentes a las metas que queremos cumplir. Entonces, el pecado es ir en contra de esa ley de esas leyes de la verdad que ya residen en nuestro corazón, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta que pecas? Pues entras en un constante remordimiento, no tienes paz interior, tus emociones no son elevadas y recuerda que Dios o la matriz divina que incluye todo, el universo o Dios o como lo quieras llamar, no es excluyente, todo es incluyente. Por eso, hasta en la Biblia lo dice, ¿no? O sea, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Ajá. O estará más pobre. ¿Por qué? Porque el universo es incluyente. El universo no entiende la palabra no, todo lo incluye. Si tú dices, es que ya no quiero ser pobre, es que ya no quiero estar enfermo, es que ya no quiero tener estas emociones, pues el universo lo entiende tal cual o tu subconsciente lo entiende tal cual. Entonces, tú debes de ser incluyente y aprender a hablarte y aprender a escuchar de manera inclusiva. Entonces, evitar el pecado
no es que te metas debajo de una cueva y que ahí pues no vas a pecar, ¿verdad? O que te excluyas. Realmente evitar el pecado es estar reflexionando de esa sombra que cada uno de nosotros tenemos y empezar a trascender esa sombra, es decir, llevar esa sombra hacia la luz. Entonces, para nada la santidad tiene que ver con abstención a la acción, es todo lo contrario. La santidad tiene que ver con accionar día con día. ¿En qué? En tu mente, en tus pensamientos, en tu voluntad hacia hacer lo correcto, ¿ok? Si en un principio nos gana esa parte por ejemplo, de los hábitos malos o de nuestras emociones negativas, más que juzgarte, debes de verte con los ojos de que tú traes un sistema de creencias ya programado, pero aquí la gran bendición que tenemos nosotros como humanidad es que ese subconsciente o ese sistema que nosotros tenemos dentro se puede reprogramar. Y para mí, en lo personal, esa reprogramación solamente es el reconocimiento de tu ser superior, es decir, quitar todas esas capas que cada uno de nosotros tenemos, ya sea por el sistema, por nuestros padres, por todo el entorno, y es empezar a quitar todas esas capas y pues quedar a los ojos de la verdad, que nuestra alma quede a los ojos de la verdad. Realmente nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y esa experiencia humana que nosotros pues tenemos es por la razón en la que estamos en este planeta Tierra que es nuestro hogar y tiene que ver qué sentimos. Ajá. Si nosotros no tuviéramos un cuerpo, pues no sentiríamos todas esas emociones y a cambio si estuviéramos en puro espíritu, pues seríamos en toda la palabra ser de manera como el cielo, o sea, es un existir 100% y total, ¿ok? Entonces, el estar encarnados en humanos o en seres vivos o en una planta, siempre va o conlleva a la materia, a una sensación de algo, ¿ok? Entonces, somos plenamente conscientes y la diferencia entre un ser vivo y el ser humano pues es que nosotros tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos de diferentes perspectivas y reflexionar pues desde dónde estamos partiendo de la mente consciente, ¿ok? Entonces, la santidad tiene que ver mucho con el accionar interno, ajá, y que lo lleves de manera coherente a la parte física o a la parte del cuerpo o a la parte del entorno, de las acciones. Entonces, lo que hacemos de manera intencional es lo que hace que se transforme todo nuestro entorno, pero todo es mental, ¿ok? Así que la santidad, como conclusión de esta pequeña introducción, es que es accesible para cada ser humano que tenga la intención de hacerse santo. Hacerse santo recuerda que es aspirar a hacer lo correcto siempre, ¿ok? Entonces, y eso no quiere decir que la mayoría de todas las personas que estamos en búsqueda de esa santidad somos personas que hemos pecado un sinnúmero de veces, es decir, que hemos caído muchísimas veces y de tantas veces que hemos caído quizá de manera inconsciente, tenemos la voluntad de ver nuestra caída de manera consciente y decir, tengo que transformarme, ¿ok? Porque quiero tener eh, un camino lleno de paz, de transformación, de autorrealización. Recuerda también que la visión que yo tengo es que tú bases tu vida en tres pilares fundamentales: el autoconocimiento, el autodominio y la autorrealización. Todo ello no se va a dar si tú no conoces tu verdadera identidad. Y lo que te estoy dando en esta sesión es que tú conozcas tu verdadera identidad, cuál es tu verdadera fuente, ¿ok? Entonces, diciendo esto, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre tres perspectivas de la santidad. La primera perspectiva es que nosotros tenemos o pensamos que la santidad es una burbuja de cristal, es decir, que creer que ser santo es vivir en una burbuja donde nada te toca, pero la santidad bíblica en sí es la separación para un uso especial. Fíjate que
qué rotundo está diciendo esta oración. La santidad es la separación para un uso especial, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto en el caso práctico? Por ejemplo, y espero que tú lo aunes con la vida diaria, con la vida cotidiana. Un ejemplo es el bisturí. Un bisturí lo tienen de manera limpia, impecable, en una caja de terciopelo y lo tienen separado. No para que no se use, sino para que se use en el momento exacto de una operación. Ajá. Esa es la verdadera santidad, es la separación para un uso o para el servicio hacia la humanidad. Eh, ¿Eso qué te conlleva? Que cada ser humano en este planeta Tierra tiene un propósito en específico, ¿verdad? Sea a lo que te dediques, tú puedes tener una perspectiva de propósito, de significado y de sentido en todo lo que tú hagas. Nos han hecho creer y muchas veces nuestra vida es infeliz porque pensamos que no tenemos un verdadero propósito, pero realmente el verdadero propósito está en la conciencia, en que te hagas consciente de ser, en donde tú, en donde tú estés, puedes florecer si así lo deseas. Entonces, esa santidad nos da la apertura que tanto puede ser para mí como para ti. Es accesible a todo ser humano. Ese es el don o el regalo que nuestra fuente nos ha dado. La santidad es accesible e inalterable para cada uno de nosotros. Tiene que ver con el emprendimiento, es decir, con la decisión. Y la segunda perspectiva tiene que ver con claridad de visión. Algunas veces pensamos que la santidad tiene que ver con solamente estar enfocado quizá en rezar, quizá en orar o quizá estar pues todo el día pegado a una escritura bíblica o a un texto sagrado, pero no es así. La claridad de visión o la santidad es que tú vivas de manera consciente cada minuto, cada segundo de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? La santidad requiere de que un entrenamiento mental, pues absoluto, ¿verdad? Entonces eso te va llevando a la metanoia. Y esta claridad de visión pensamos que no existe en la santidad y es todo lo contrario. El pecado y la falta de integridad funcionan como neblina, ¿ok? Y vivir en santidad pues nos da a nuestra mente y a nuestro espíritu la claridad y permitiéndonos oportunidades de propósito que otras personas quizá no vean, pero tú estás abierto a ver esas oportunidades porque estás siendo coherente tanto en mente, cuerpo y espíritu. Entonces, esa, esa claridad de visión es la claridad de propósito en tu vida. Y la tercera perspectiva tiene que ver con enfoque y con emociones. Vivir con propósito requiere enfoque, que requiere disciplina. Eh, para los que saben, pues un hobby que yo tengo es hacer trading y un mentor y una mentora nos comentaban que y yo no lo había visto así de esa forma, pero la disciplina es directamente proporcional al amor propio que te tienes, ¿ok? Es decir, que vas a hacer las cosas a pesar que no te gustan o que no estás acostumbrado, que tus hábitos van en contra de esa disciplina que tú quieres integrar en tu vida. Tiene que ver con cuánto tú te amas. Y más allá de todo eso, si tú ¿cómo se dice? Empiezas a escarbar más y más acerca de la disciplina. Para mí, la disciplina tiene que ver con el autoconocimiento. No puedes tener autodominio si tú no tienes autoconocimiento. No puedes tener autoconocimiento sin de manera correcta si tú no reconoces cuál es tu verdadera identidad. Para mí la disciplina tiene que ver con qué tanto te conoces a ti mismo y esa forma de conocerte a ti mismo es conociendo lo universal, tu yo superior, a Dios, el universo, las leyes universales. Conociendo a Dios, te conoces a ti, ¿ok? Sí, para las personas que en su momento decía, bueno, ¿y cómo me voy a conocer yo? ¿Qué es mi verdadera identidad? No hay excusa. Entonces, si tú no sabes por dónde conocerte, entonces empieza a conocer
tu fuente. Y la fuente está al alcance de todos con los textos sagrados y con las leyes universales, ¿ok? Entonces, la santidad elimina las distracciones morales y emocionales que nos quitan energía. Es decir, que la santidad cada día nos vuelve más disciplinados, ¿ok? Y 3 pilares para ejercer el día de hoy, que es la práctica, tiene que ver con, por ejemplo, en la vida diaria o en lo cotidiano, con la integridad digital. Hoy en día nuestra era es de conocimiento puro y estamos bombardeados de tanta información que no se puede convertir en conocimiento si no lo aplicamos y por ende no estamos aprendiendo, ¿ok? Pero en la acción práctica también puede haber una integridad digital, es decir, cómo te comportas cuando nadie te ve tanto en redes, con tu familia, con tu entorno, con tus vecinos, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, tu esposa. Realmente yo lo he dicho siempre y me considero una de ellas en el pasado, que vivimos muchos roles, muchas máscaras en un principio. Vamos a hablar de máscaras. Nos comportamos de cierta manera en el emprendimiento, en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad y tenemos una máscara de aquí hacia el mundo, ¿verdad? Pero nuevamente esas máscaras para mí son esas capas que las debemos de ir quitando. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos cuál es nuestra verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra verdadera identidad, entonces podemos empezar a vivir roles y esos roles pues es ya la de mamá, la de esposa, la de hija, la de madre, la de vecina, y entonces empiezas a trabajar o a moverte desde una perspectiva, desde el amor y no desde el ego, o desde el miedo o desde el amor, ¿ok? Entonces, yo te invito a que hoy en día tomes tú la decisión, que emprendas en tu vida a tomar la decisión de moverte, de trabajar, de pensar, de accionar desde el amor y no desde el miedo, ¿ok? Y la relación con el propósito, tu carácter privado sostiene, acuérdate, tu plataforma pública. Y esa plataforma pública tiene que ver tiene que ver con que tú cómo sostienes tu pilar interno, ¿ok? Otro eje es la excelencia en lo ordinario, hacer tu trabajo o estudio como una ofrenda. La mayoría de nosotros vivimos ensimismados en lo que hacemos, tanto por ejemplo, en lo personal, pues, soy mamá de un niño tan hermoso que se llama Mateo, y el rol que yo juego con Mateo de mamá, pues es muy diferente a como yo estoy dando la clase, ¿verdad? Porque aunque tenemos mucha comunicación, Mateo y yo, pues no es la forma en cómo me dirijo en lenguaje con Mateo a como estoy hablando con ustedes, pero la esencia es la misma. La esencia no cambia, es decir, tus valores es tu bandera de cómo te mueves en el mundo y es tu destino. Entonces, los mismos valores que yo ejerzo con ustedes son los mismos valores que ejerzo hacia con mi hijo. ¿Por qué? Porque empiezo a reconocer mi verdadera identidad, porque yo empiezo a moverme desde el amor y no desde el ego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empiezo a quitar todas esas máscaras y empiezo a vivir desde un propósito más profundo, que es del amor y del servicio, no solo con mi hijo, sino con cada ser humano aquí presente. ¿Por qué? Porque la hermandad es nuestra humanidad. Acuérdate de eso, es el propósito más elevado que nosotros como seres humanos tenemos, esa unidad, que es la creación consciente de todo lo manifestado. Recae en la humanidad, recae en lo material, en lo consciente, ¿ok? Entonces, el propósito se encuentra en el servicio de calidad a los demás. Es el mismo servicio que yo puedo dar como madre, como esposa, como hija, como vecina, como emprendedora, como maestra. Son diferentes roles, pero la esencia y el propósito es el mismo. Recuerda, el propósito es el amor. Y como tercer eje es la empatía radical, es decir,
La santidad no se trata de juzgar, se trata de amar desde una base sólida y esa base sólida, por supuesto, eres tú. Y el propósito siempre va a involucrar la restauración de otras personas. Lo comentábamos en sesiones pasadas en mi taller. Para que haya una restauración en tu vida, tendrás primeramente que sanarte. No va a ocurrir una restauración en tu vida si todavía no hay sanación en tu vida. Entonces, para sanarte tendrás que empezar a liberarte. Y la siguiente parte pues tiene que ver con los 3 bloques de impacto. Estos bloques de impacto pues los vamos a tocar unas preguntas para que nosotros pues hagamos reflexión de nuestra vida cotidiana y cómo podemos seguir mejorando y transformándonos para vivir en trascendencia y en eternidad, ¿ok? Entonces, el primer bloque tiene que ver con desafiar esos dichos estereotipos que hemos estado hablando y el objetivo es limpiar la imagen aburrida que tenemos acerca de la santidad. La santidad, como lo dije, no tiene que ver que te pases todo el día pegado a una cierta cosa. Obviamente, cuando empiezas a tener esa correlación o esa coherencia con tu santidad, entonces empiezas a liberarte de muchas cosas innecesarias en tu vida. Entonces empiezas a dar cabida a lo que de verdad es importante en tu vida, quizá como ayunar, como orar, como meditar, como leer, cómo escribir y sobre todo cómo aplicarlo a tu vida y cómo empezar a servir con amor con los dones que Dios te ha prestado y que los administres de manera correcta en tu día a día, ¿ok? Para nada la santidad es aburrida. Y el segundo bloque tiene que ver con la santidad y el propósito real, es decir, que nuestros valores marcan nuestro destino personal, es decir, nuestra propia autorrealización. Y el tercer bloque tiene que ver con el dilema de la vitrina digital. ¿A qué se refiere eso? Con que nosotros aterricemos nuestro conocimiento día con día, es decir, que cada día que nosotros tengamos que cuente, haz que tu día cuente. Entonces, el bloque 1 tiene que ver con desafiar dichos estereotipos, ¿no? La pregunta número 1, es decir, ¿es posible ser un líder influyente en el mundo actual, ya sea en política, negocios o arte o etcétera, siendo 100% íntegro? ¿O tú crees que el sistema te obliga a ensuciarte un poco para tener éxito? Esa es la primera pregunta. Entonces, alguien decía mucho, nada es correcto, nada es incorrecto, es desde la perspectiva que lo veas, ¿ok? Entonces, realmente, más allá de eso, es como decir, tú ves una persona, un ser humano que está viendo cómo maltratan a un perrito y pues esa persona es íntegra, es coherente, sabe que un ser vivo vale igual que un ser humano, pues obviamente va a decir que eso es incorrecto, ¿verdad? Pero si ese ser humano trae sistema de creencias que está unido a la violencia, que disfruta la violencia, entonces para esa persona el violentar a un ser vivo le va a parecer correcto, ¿verdad? Entonces, son perspectivas. Entonces, más allá de una perspectiva está la verdad y la verdad siempre tiene que ir en pro de la humanidad, en pro de la vida, en pro de la dicha, alegría y felicidad tanto para un ser humano o un ser vivo. Es decir, que hasta en las células, que es lo básico, la biología de nuestra humanidad o de la vida en sí es el compartir, es el dar. Entonces, no es que sea correcto o incorrecto, simplemente la santidad tiene que ver que tú elijas desde la verdad, desde el amor. Entonces, esa es la pregunta número 1 que yo te hago y que espero que reflexiones en ello, ¿ok? Y si la santidad es apartarse para un propósito, ¿qué cosas de la cultura actual crees que te descalibran a ti o que te quitan el filo para cumplir tu propósito? Es decir, tú piensas que la santidad no tiene que ver nada con tu propósito, es decir, o ejerzo mi santidad
o ejerzo mi santidad. Son cosas diferentes. ¿Tú qué opinas? ¿Y por qué crees que la sociedad asocia la palabra santo con alguien débil o aburrido, cuando históricamente los que transformaron el mundo fueron los que no se doblegaron ante la presión social? En lo personal y de manera particular, yo pensaba que un santo o que una persona santa, quizá como Mahatma Gandhi o como la Madre Teresa de Calcuta, como San Francisco de Sales, San Francisco de Asís, todas esas personas que llevaron una vida común y corriente y que se transformaron, que llegaron a esa metanoia, que llegaron a ejercer su verdadera santidad, es decir, la comunión con su yo superior, yo tenía esa creencia que pues eran débiles, eran personas que eran débiles en realidad. Tenía una creencia muy arraigada de esa parte y pues yo también pues la manifestaba en mi vida, ¿no? Entonces, para nada, las personas santas son fuertes de espíritu. Entonces, por ende, tienen la gran capacidad de influenciar de manera positiva a largo plazo. Es decir, son líderes de alto impacto, ¿ok? Entonces, quiero que reflexiones mucho en esto. Y el bloque número 2, que tiene que ver con la santidad y nuestro propósito real. ¿Tú crees que el talento es suficiente para cumplir tu propósito de vida? O si una persona tiene un talento súper increíble, pero tiene un carácter cuestionable, ¿su impacto es real o es solo ruido? ¿Tú qué piensas? ¿Que para ser suficiente solamente basta con poner en práctica los dones que Dios te ha prestado en esta vida y con ello vas a generar ese éxito personal que ya tienes o que estás buscando? ¿O realmente el talento se une con la santidad y puedes vivir una vida pues santa? Y el propósito se encuentra en el servicio. ¿Cómo nos ayuda la santidad a servir mejor a los demás en lugar de solo buscarnos a nosotros mismos? He de confesar que mucho tiempo, cuando yo decidí de emprender de manera pues ya oficial. Anteriormente yo me dedicaba pues a los empleos convencionales. Mi último empleo convencional fue de profesora, dando ingeniería en redes de datos y ese es un don que Dios me ha prestado para mí, el don de la enseñanza, o al menos es lo que mi alma quiere expresar, el enseñar, ¿verdad? El compartir hacia con ustedes de una u otra forma se ha ido puliendo y pues ahora estoy aquí presente con ustedes. Pero realmente yo decía que el propósito o servir a los demás, primero tenía que ver mi propio fin y después el de los demás. Entonces, es como cerrar tu propia llave hacia tu prosperidad. Es cerrar esa llave de reconocimiento de lo que tú eres, riqueza absoluta. La riqueza absoluta de Dios fluye en tu vida. Entonces, esos dones que tú tienes no son prestados para tu uso personal, es todo lo contrario, es prestado para el uso de nuestra hermandad, que es la humanidad. Entonces, pon tus dones al servicio de la humanidad. ¿Y en qué áreas de tu futura profesión crees que será más difícil mantener la santidad? En la ética, honestidad, justicia, paz, sabiduría, etcétera. Y cómo eso puede definir el tipo de profesional que serás. Es decir, la santidad te beneficia o pues de plano no, no, para mí pues yo sigo haciendo así las cosas, voy en este camino súper bien. ¿O crees que si tú ejerces la verdadera santidad en tu vida, te iría mucho mejor? ¿Ok? Esas son las preguntas para reflexionar. Y el bloque número 3, el dilema sobre la vitrina digital. ¿Existe una diferencia entre nuestra santidad en línea y nuestra santidad fuera de línea? Es decir, si nuestro propósito depende de nuestra credibilidad, ¿qué riesgo corremos al vivir esa doble vida? Es decir, lo que decíamos, tú no puedes vivir una doble vida, o más bien lo puedes hacer, pero siempre vas a estar separado. Es decir, esa sombra que tú tienes y esa luz no las has unificado, no las has reconocido tanto, tanto las dos, para que tú puedas avanzar con más claridad, enfoque, visión, misión y propósito en tu vida. Entonces, yo te invito a que
tanto fuera de línea como dentro de línea, vivas esa santidad en tu vida, en todos los aspectos de tu vida y con todos los roles de tu vida. ¿Cuánto tiempo tardes? De eso no te preocupes, mejor empieza a transformar tu mentalidad, a educarla, ¿ok? A entrenarla. Muchos dicen, mi vida privada no afecta a mi trabajo, mi profesión, mis estudios, mi propósito. ¿Están de acuerdo o ustedes creen que lo que hacemos a puerta cerrada, tarde o temprano, moldea nuestro futuro en público? Como dice la Biblia, lo que hagas por mí, hazlo a solas y no lo publiques. Es decir, primeramente cámbiate internamente y lo exterior se va a ir transformando, se va a ir modificando, manifestando tanto por dentro como por fuera, ¿ok? Y en resumen, no busques respuestas correctas de inmediato. Si alguien en lo cotidiano, esto va en la práctica, si alguien piensa diferente que tú, pues deja que esa persona llegue a su propia conclusión de que la santidad para nada es una competición, para nada tiene que ver quién es mejor uno que otro. Realmente todos estamos ¿cómo se dice? Cortados, perdón, de la misma tijera, de la misma fuente. Entonces no hay que competir, hay que reconocer que nuestro hermano es lo mismo que nosotros y que solamente estamos viendo el espejo de lo que nosotros somos dentro hacia con nuestro hermano, ¿ok? Y también el abogado del diablo, que es el debate y el aprendizaje. Si todos estamos muy de acuerdo en que ser santo es muy bueno, pues hay que aprender a escuchar a esa sombra también. Es decir, lánzate un reto tú, pero seamos honestos. El que hace trampa a veces llega más rápido. Un ejemplo, ¿vale la pena el costo? ¿Tú qué piensas? ¿Que hay atajos para ejercer tu verdadera santidad o tu éxito? Hazte esas preguntas. Recuerda, tu sombra está para cuestionarte y para que tú tengas discernimiento, es decir, que elijas desde lo correcto, ¿ok? Es decir, desde las leyes de la verdad. Entonces, tienes mucho que poner en práctica para esta sesión y ya para terminar, vamos a manifestar toda esta sesión o a concluirla con una oración por nuestra santidad trascendente y nuestro liderazgo con propósito, un liderazgo de alto impacto, una influencia en nuestra hermandad de manera positiva con los dones que Dios nos ha prestado y que nosotros tenemos la obligación de administrarlos de manera correcta, ¿ok? Cada ser humano ha sido dotado con dones propios para su realización en este planeta Tierra llamado nuestro hogar. ¿Ok? Vamos a terminar. Puedes cerrar tus ojos, intencionarte, poner claridad en tu mente, ponerte en un estado de vibración con Dios al escuchar esta oración. Espero te haga sentido, que tú la puedas escribir, que te puedas grabar y que cada noche la escuches para ti, que está pensada y hecha especialmente para ti, ¿ok? Vamos a leerla juntos o a escucharla juntos. Fuente de toda verdad y arquitecto de mi alma, hoy no me presento ante ti para pedir una vida cómoda, sino una vida con sentido. Reconozco que la santidad no es un retiro del mundo, sino una inmersión profunda en él con un corazón inquebrantable. Te pido que forjes en mí una integridad de acero, que mis acciones en lo secreto sean el fundamento sólido de mi influencia en lo público, que mi santidad no sea un muro que me aparte de la gente, sino un puente de luz que los guíe hacia lo eterno. Concédeme la claridad para discernir mi propósito entre el ruido de la ambición vacía y que mi liderazgo no nazca del deseo de ser servido, sino de la urgencia de elevar a otros. Permite que mis manos sean excelentes en lo que hacen, que mi mente sea aguda y creativa y que mi carácter sea el sello de garantía de cada una de mis palabras. Alinea mis máximas con las leyes de la verdad, que ante la tentación del atajo yo elija la rectitud.
ante la sombra del engaño yo elija la transparencia y ante el cansancio del camino yo encuentre significado en el servicio. Que al final de cada día, al cerrar los ojos, mi mayor paz sea saber que no he traicionado mi diseño original y que mi vida está siendo un eco de tu justicia y tu amor en la tierra. Haz de mí un líder o una líder de alto impacto cuya mayor huella no sea el éxito acumulado, sino la transformación que inspira, que así sea hoy y en cada paso que dé hacia mi destino. Pues muchísimas gracias ya por despedirme. Recuerda que esta sesión es una declaración de guerra contra la mediocridad. Al ponerla en práctica, estamos aceptando la responsabilidad de que nuestra santidad es en realidad nuestra mayor herramienta de trabajo para toda nuestra vida. Espero les haya gustado esta sesión. Con mucho amor la he compartido hacia con ustedes. Deseo de corazón que nos veamos en la próxima sesión. Donde quiera que te encuentres, recibe mis más honestas bendiciones, recibe un cálido abrazo y que nuestro camino sigamos juntos para vivir desde la eternidad aquí y ahora. Muchísimas gracias y me despido. Hasta luego.